IBM Security Verify Privilege. Con la nueva forma de trabajo remoto, el concepto de perímetro seguro ha cambiado. De igual forma lo ha hecho el concepto de confianza. Anteriormente, el área de seguridad se supeditaba a la intranet. Cuando el usuario se logueaba de manera legítima, se consideraba un usuario de confianza. Una vez dentro, prácticamente el acceso era ilimitado. En este contexto de la pandemia se ha notado que los hackers se enfocan a accesos legítimos, robando credenciales de usuarios desprevenidos para hacer movimientos laterales y poder apoderarse de sistemas importantes con un alto costo financiero. En términos prácticos, y en este escenario, ¿cómo puede ayudar IBM Security Verify Privilege en tu día a día? Podemos considerar un caso de uso como el de Matthew, que es un CSO de la compañía MyTelecom. Matthew es un profesional de seguridad cibernética con más de 25 años de experiencia en seguridad de infraestructura empresarial. Es un profesional certificado en seguridad en sistemas de información y es un miembro activo de la comunidad de cybersecurity y un orador frecuente en eventos de ciberseguridad. La frase favorita de Matthew es: "Estoy tan seguro como las personas que me rodean". Desde que tomó el puesto, Matthew ha tenido que luchar con múltiples ataques e irrupciones debido a cuentas comprometidas, al tiempo que los usuarios le exigen acceso inmediato a las aplicaciones, sistemas y servicios que respaldan la productividad empresarial. En este sentido, el reto de Matthew es asegurar el acceso privilegiado en toda la empresa para todas las cuentas de servicio, aplicación o administración, especialmente los usuarios administrador y root. Para alguien como Matthew, quien está en un C-Level Security, en un puesto de C-Level Security, los temas que le interesan serían, por ejemplo, reducir riesgo, minimizar la superficie de ataque, rendición de cuentas, remover exceso de privilegios. Recordemos que el 80% de las filtraciones de datos están asociadas a credenciales privilegiadas comprometidas. En este escenario, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Con IBM Security Verify Privilege, veamos el caso en donde entramos nosotros a la plataforma de security, nos logueamos como el usuario JDow. Podemos ver en el lado izquierdo una segregación de servidores por clasificación. Aquí, por ejemplo, procedemos a solicitar un acceso, hacemos la solicitud de la credencial, lanzamos la plataforma de la herramienta para acceso remoto a través de PuTTY. Podemos ver que una vez que lanzamos el launch, pues ya el usuario puede trabajar. Observamos también que no hay en ningún momento un ingreso de credenciales y que el usuario pudo trabajar sin ningún problema, por lo que aquí reducimos el uso de la credencial, ya no es conocida por el usuario, lo cual reduce el riesgo. ¿Cómo podemos hacer una minimización de la superficie de ataque? Veamos este escenario con IBM Security Verify Privilege. Entramos como administrador, hacemos login, vemos el dashboard de administrador y, por ejemplo, aquí vemos que podemos igual hacer una clasificación. Tenemos clasificación de servidores, podemos hacer todos los folders que necesitemos y grupos de acceso, por ejemplo, dbadmins e itadmins. Para el caso de los sistemas tenemos una clasificación de base de datos y de servidores. Para las bases de datos solamente van a acceder los que pertenezcan a dbadmins y otros usuarios específicos. O bien tenemos el folder de los servidores, a los cuales solamente van a acceder el grupo de itadmins o usuarios específicos como el administrador global. Posterior a esto, vemos cómo nosotros podemos, cada quien con su papel, por ejemplo, de DBA o de System Administrator,
cada uno tener su propio dashboard sobre la herramienta y acceder únicamente a los servidores a los que tiene permiso. De esta manera, si la credencial de alguno de ellos está comprometida, por ejemplo la credencial de acceso al dashboard, únicamente estarían comprometidos los equipos que ese administrador tiene, y de esta manera reducimos la superficie de ataque. Con respecto a la rendición de cuentas, veamos este escenario en donde entramos como un usuario administrador. Entramos a la plataforma y vemos que aquí requerimos monitorear una sesión de un servidor crítico. Este servidor crítico, por ejemplo, tuvo su sesión en esta fecha. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de ver tanto la sesión en vivo como la sesión grabada, especialmente como mencionaba de servidores críticos, y ver el log de todos los comandos que fueron utilizados en esa sesión. Nosotros podemos revisar la grabación para ver todas las operaciones que fueron realizadas, o bien acceder al log de la sesión y exportar posteriormente toda la serie de comandos si es que en ese momento pues no los podemos revisar. Entonces los salvamos a un archivo para su posterior revisión. De igual manera, podemos acceder de manera inmediata a la actividad de un servidor a través de la opción de auditoría, en donde nos da toda la información de la actividad sobre ese servidor. Aquí vemos la actividad que hizo Jane Doe, y especialmente ese launch de PuTTY hacia ese servidor es quien tiene la opción de que se debería de grabar. Y con esto, bueno, nosotros mejoramos la rendición de cuentas con un acceso inmediato a la información que necesitamos. ¿Cómo podemos remover el exceso de privilegios? Veamos este escenario en donde el usuario tiene instalada la herramienta WinSCP, con la cual pudiera él extraer información de otros servidores, lo cual implica un riesgo. Para esto, como administradores, tenemos la posibilidad de hacer una política de lista negra en donde nosotros podamos excluir la ejecución de esta aplicación para que no pueda ser usada por los endpoints, y de esta manera pues reducir el riesgo de que alguien pudiera tener un acceso no autorizado a través de herramientas de acceso y de extracción de archivos. En este caso, bueno, se hizo la política, se aplica, y cuando el usuario entra al endpoint y quiere ejecutar la herramienta WinSCP, le marca el Application Denied, haciendo donde observamos pues la aplicación de la política que acabamos de construir. Veamos otro caso de la vida real, como es el usuario de Diana. Diana es un IT Security Administrator de My Telecom Company. Ha tenido experiencias con administración de cuentas privilegiadas en empleos anteriores. Diana pues tuvo a su primer bebé y después de algunos meses decidió reincorporarse a la empresa. Durante su entrevista a My Telecom, después de platicar acerca de sus habilidades, ella les preguntó cuál era su mayor desafío para saber pues en qué podía ayudar desde su primer día de ingreso. Quien la entrevistó fue el jefe de operaciones, quien le respondió que tenían la herramienta implementada, o sea, ya tenían una herramienta de administración de privilegios ya en la empresa, pero no habían podido sacarle provecho. Actualmente la presión por hallazgo de auditoría se consideraba que era fuerte, y los usuarios instalaban toda clase de software en sus equipos, y con frecuencia para realizar estas labores se prestan entre sí cuentas privilegiadas. El problema que Diana tiene que solucionar y el que se enfrenta es que los usuarios ejecutan cientos de aplicaciones. Estas se pueden explotar para acceder fácilmente a sistemas principales. Hay un descontrol en el uso de credenciales privilegiadas que, además de proporcionar un exceso de privilegios, pueden caer en manos malintencionadas. El reto que Diana tiene que superar pues es establecer flujos de obtención de credenciales privilegiadas controladas y que se puedan auditar, retirar el control de administración de los endpoints al usuario final,
generar informes oportunos para demostrar el cumplimiento y mantener la información actualizada para tomar decisiones mejor informadas y mantener una experiencia de uso ágil para el usuario. Los temas que a Dayana le interesan en un puesto como de IT Security Admin, pues es los flujos de trabajo apropiado, reducir proliferación de contraseñas, ahorrar tiempo, mantener seguros los puntos finales o las estaciones de trabajo de los usuarios. Recordemos que el 64% de las operaciones de TI dicen que la complejidad de la implementación o en el uso diario son los mayores obstáculos para la efectividad de las herramientas de seguridad, por la que la experiencia de usuario del usuario final es bastante relevante, así como de la facilidad y agilidad que se le dé a los administradores de cada uno de los servidores. Una de las formas de hacer una mejor experiencia de usuario es una autenticación transparente. En este escenario vemos cómo IBM Security Verify Privilege hace uso de una integración con IBM Cloud Verify por medio de SAML, y de esta manera, a través de esta integración, se hace un acceso cómodo a través de la nube. Aquí vemos, por ejemplo, el dashboard ya de Cloud Verify, como el usuario Jane Doe. Aprovechando la plataforma, podemos hacer uso de segundos factores de autenticación, donde con un solo movimiento de un clic nada más, nada más le damos un touch y ya accedemos a la plataforma. Esto son puntos para la experiencia de usuario final, y después de un acceso rápido y cómodo se ingresa uno al dashboard personal. En el dashboard personal podemos tener tanto los servidores a los que tenemos permiso de administrar, como una gestión de nuestras cuentas personales, digamos una mini bóveda. Aquí podemos guardar, por ejemplo, los accesos favoritos o recientes, tenerlos a la mano, y por ejemplo en este caso vemos que la cuenta de Gmail pues también está gestionada la contraseña a través de nuestro dashboard y un web password filter, por lo que ni siquiera tendríamos que teclear la contraseña para acceder a nuestro Gmail, lo cual hace una experiencia muy buena para el usuario. Con respecto a los flujos de trabajo apropiados, IBM Security Verify Privilege te permite una característica bastante novedosa, en donde nosotros vamos a hacer uso de las solicitudes pero con aprobaciones. Esto quiere decir que en este caso Jane Doe quiere acceder a un servidor, tiene que hacer una solicitud porque es un sistema importante y tiene que justificar con un número de ticket el por qué quiere el acceso a este servidor. Una vez que hace la aplicación de su solicitud, puede ver el estatus que está en pending. Del lado del administrador, él puede ver que tiene una aprobación pendiente. Podemos ver aquí que es el usuario administrador. Él entra a la solicitud para ver el detalle con los mismos elementos que capturó el usuario Jane Doe. Le parece apropiado, por lo que él también tiene que escribir la justificación de este acceso, ya sea aunque lo apruebe o lo revoque. En este caso lo va a aprobar, de tal manera que cuando Jane Doe hace ya el checkout de las credenciales, puede entrar al launcher de la herramienta de acceso a través de PuTTY y ya ejecutar, ya acceder a su plataforma de trabajo sin ningún problema. Esto quiere decir que tenemos una doble seguridad. Por ejemplo, cuando ingresamos al dashboard de la herramienta a través de un segundo factor, y esta que requiere una aprobación previa antes de ingresar a la plataforma. Esto se recomienda especialmente en sistemas de acceso que tienen información sensible.
¿Cómo podemos reducir la proliferación de contraseñas con IBM Security Verify Privilege? En este caso vemos un usuario que entra a una base de datos de Oracle, hace el checkout. En un escenario como este, el usuario podría tener dos o más cuentas para acceder a los diferentes interfaces de base de datos. Por ejemplo, aquí el usuario vemos que entra a la herramienta Toad, que es una interfaz gráfica. Como vimos anteriormente, no necesita teclear ninguna contraseña. Y una vez que arranca la herramienta de Toad, puede ejecutar todos los comandos que su usuario que tiene derecho. Esto ya está previamente configurado. Vemos que no tiene ningún problema para ejecutar, por ejemplo, un select. Normalmente el usuario podría decir que requiere un usuario adicional para entrar a una interfaz, por ejemplo, de línea de comando, lo cual esto se resuelve también a través de un launcher que le va a arrancar la interfaz de cliente de command line, y de esta manera nos ahorramos que este usuario tenga dos credenciales para acceder a las diferentes interfaces. Podemos ponerle todos los accesos que este usuario requiere, y de esta manera la acumulación de privilegios a través de la suma de usuarios que anteriormente tenía este administrador pues se reducen a prácticamente cero, porque no conoce ninguna de las credenciales y sin embargo puede tener diferentes herramientas de trabajo. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo con IBM Security Verify Privilege? Podemos contar con una gran cantidad de reportes que nos dan información fresca y a la mano. Por ejemplo, en este caso vemos un reporte de la última fecha en que se cambiaron las contraseñas. En especial este servidor vemos que tiene muchísimas cuentas que no han cambiado su contraseña, por lo cual toma una rápida decisión de activar una configuración en donde se le solicite a los usuarios que cambien su configuración cada 30 días. Y en este caso, ¿cuánto tiempo nos tomó desde que hicimos la consulta del reporte hasta que configuramos la política? Pues apenas hace unos minutos, por lo que aquí ahorramos una gran cantidad de tiempo con información a la mano y una toma de decisiones rápida. Finalmente, con los endpoints seguros, lo que podemos hacer es, en este caso tenemos un usuario que normalmente siempre utiliza los privilegios de administrador. Aquí vemos que se pone el privilegio de administrador para poder instalar software que no es legal, pero cuando ve que se puso el privilegio, pues otra vez vuelve a consultar y ya no lo tiene. ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros como administradores podemos configurar, ya sea por usuario o por grupo de usuario, que si se tiene el privilegio o si el usuario se pone el privilegio de administrador en su estación de trabajo local, se le remueva de manera inmediata. Entonces, esto se puede hacer especialmente por un usuario o por una clase de usuarios, y puede tener diferentes variedades, como por ejemplo, si encuentra el permiso lo puede ignorar, o si lo requiere lo puede agregar. De esta manera el usuario puede ser retirado del privilegio de administrador de su estación de trabajo local, y ya no puede instalar ningún tipo de software que pudiera implicar un riesgo para la empresa. Muchas gracias.